Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Una vez más estamos aquí y vamos a seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Ya hemos cantado unos cantos, ya hemos orado y creemos que Dios nos ha escuchado. Y pues vamos a cantar un canto más con ayuda de nuestro Dios. Y también tendremos el mensaje de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Saludamos a los hermanos, a las hermanas, a los amigos que nos vayan a ver por las redes sociales. Esperamos también que sean bendecidos en grande manera por esta transmisión, por medio de esta transmisión. Y a quienes están aquí también Dios les bendiga. Quienes escuchan allá afuera por el audio también Dios les bendiga. Vamos a cantar un canto más con la ayuda de nuestro Dios. Himno número 263 dice este canto: oye pecador la voz del Salvador. Si estás cansado, ven a descansar, no te detengas. Ven a Él, dice este canto, ven a Él y descansarás. Cantamos este canto y le damos la gloria al Señor. Estamos en libertad de alabar a Dios. Dios está aquí con nosotros y es digno de toda la gloria y la alabanza. Palmemos nuestras manos, glorificamos a Dios porque Él vive para siempre. Aleluya. Cantamos este canto, himno 263, con la ayuda del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Oye pecador, la voz del Salvador. Si estás cansado, ven a descansar. Ven, no te detengas, echa sobre Él toda carga tuya y Él la llevará. Ven a Él y descansará. Toma hoy su yugo y Él te salvará. Manso Él es humilde, tu amigo es Él. Ven y en Él confía y Él te salvará. Ven a Él hambriento, aunque pobre estés. Hay maná del cielo, todo listo está. Grande es la fiesta, gratis para ti. Cristo te invita, ven y cenarás. Ven a Él y descansarás. Toma hoy su yugo y Él te salvará, te salvará. Manso Él es humilde, tu amigo es Él. Ven y en Él confía y Él te salvará. Andas tú desviado, lejos del rey. En los montes densos hay peligros mil. Deja de vagar, oh ven al buen pastor. Vuelve al rebaño y reposarás. Pero ven a Él y descansará. Toma hoy su yugo y Él te salvará. Manso Él es humilde, tu amigo es Él. Ven y en Él confía y Él te salvará. Con tu fe en Cristo y Él te salvará. Gozo, paz perfecta te concederá. Nunca Él rechaza al que acude a Él. Cristo es compasivo, te recibirá. Ven a Él y descansarás. Toma hoy su yugo y Él te salvará. Manso Él es humilde, tu amigo es Él. Ven y en Él confía y Él te salvará. Ven
cuestión de que vengas al Señor. Solo es cuestión de que te decidas venir a Jesús, venir a Dios, pedirle perdón, pedirle ayuda, pedirle auxilio. Él tendrá compasión de cada uno de nosotros. Vamos a considerar la bendita palabra de nuestro Dios en esta hora con la ayuda del Señor. Y les invito a quienes están aquí presentes, se sigan poner de pie con la ayuda de nuestro Dios. Y vamos a hacer una oración. Y le vamos a pedir a Dios que Él tome este momento, tome este tiempo, y que Él nos ayude a entender y a comprender su santa palabra. Oramos a Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos las gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros y creemos que has de seguir estando con nosotros, Padre. Ya cantamos, ya oramos y creemos que tú nos has escuchado, tú nos has atendido, Padre. Pero en esta hora nos disponemos un momento a meditar en tu palabra. Señor, háblanos en esta hora. Queremos escuchar tu voz. Queremos oír el consejo que tienes hoy para nosotros. Queremos escuchar el mensaje que tienes hoy para nosotros, Señor. Ayúdanos a poder tener un oído atento, un oído afinado, una mente despejada y un corazón dispuesto para escuchar tu bendita y gloriosa palabra. Mi vida en tus manos, seas tú hablando y no yo. Seas tú el que nos hables, Padre, y nosotros escuchemos tu dulce voz y podamos ser capaces de poner por obra tu santa palabra. Mis hermanos aquí presentes, ayúdalos, bendícelos en grande manera. Quien no mira por las redes sociales de igual manera, bendícelos y edifícalos con tu palabra en grande manera. Que los escuchan allá afuera por el audio y por el sonido, también bendícelos, edifícalos con tu palabra en grande manera. Y que tu palabra, Dios mío, no vuelva vacía, sino que lleve fruto y fruto en abundancia, Padre. A saber que nos escuches, que eres esto mucho más de lo que hemos sabido pedirte. Te damos gracias y todo. Te lo pido todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Tome su asiento, hermanos, hermanas, y vamos a meditar un momento en la bendita palabra de nuestro Dios, ya que, pues, en esta noche no podemos quedarnos sin el glorioso mensaje de Dios. Cada Dios tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Los seres humanos se les habla de arrepentimiento y la mayoría dice arrepentirse. La mayoría dice, no, si yo le pido perdón a Dios. Yo diariamente me reconcilio con Dios y le pido que me perdone mis pecados. El mensaje que predicamos por aquí, por donde quiera, es el arrepentimiento y el perdón de pecados, como nuestro Señor Jesucristo nos lo dice en su palabra. Vamos a leer la Biblia, hermanos. El Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 47, a donde el Señor mismo, antes de ascender a los cielos, le ordena a sus discípulos que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, como lo dice en San Marcos 16:15. Pero aquí en San Lucas 24:47 nos dice el Señor qué es lo que debemos predicar. No cualquier cosa, sino que Él nos da el centro de la predicación. ¿Qué es lo que debemos predicar? ¿Qué es lo que debemos predicar? Lo que predicaron los apóstoles, lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, lo que predicó Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que predicaron los apóstoles? ¿Qué fue lo que predicaron el Señor Jesucristo y Juan el Bautista?
¿Qué fue lo que predicaron los profetas en el Antiguo Testamento? Como lo es Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel y todos los profetas menores. ¿Qué fue lo que predicaron? Todos ellos, su predicación fue arrepentimiento. Arrepiéntanse. Principalmente lo que resaltaba en su predicación era: arrepentíos, conviértanse a Dios, apártense del mal, pídale perdón a Dios, reconcíliense con Dios. Hoy no hay la excepción, y es el mismo mensaje que hoy entregamos. No podemos entregar otro mensaje. A veces se abordan diferentes temas, pero acabamos predicando arrepentimiento. Y hoy vamos precisamente a hablar del arrepentimiento. Pero hoy yo quiero hablarles del genuino arrepentimiento. Porque muchos dicen arrepentirse, pero la verdad es que demuestran que no se han arrepentido. Casi la mayoría dice: no, yo me arrepiento, yo le pido perdón a Dios. Pero sus acciones, sus hechos, sus obras dicen otra cosa. Dice San Lucas 24:47, Jesús hablando: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es el centro de la predicación. En la predicación no puede faltar que se hable de nuestro Señor Jesucristo y de la urgencia de que la gente se arrepienta y se reconcilie con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es hasta una orden de Dios mismo que se predicase, que se predique en su nombre el arrepentimiento. Algunos predicadores ya predican de muchas otras cosas, pero parece que se les ha olvidado que la urgencia es de que la gente se arrepienta. Algunos dicen: pero yo me porto bien. Bueno, así parece, pero aún necesita arrepentirse, porque hay algo o mucho por ahí que no se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, y que se hace ofendiendo a Dios. O tal vez algo que no se hace y que por no hacerlo ofendemos a Dios. La Biblia dice, hablando del apóstol Santiago, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No nada más es de no hacer lo malo, también no hacer el bien, también no hacer lo bueno es pecado. Por lo tanto, necesitamos urgentemente, todos absolutamente, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Y este arrepentimiento debemos asegurarnos de que sea genuino, debemos asegurarnos de que sea verdadero. Y hoy les quiero compartir este mensaje que lo he titulado de la siguiente manera: características fundamentales de un verdadero y genuino arrepentimiento delante de Dios. No nada más es decir, ya me he arrepentido. No nada más es decir, ya le pedí perdón a Dios. Sino que un arrepentimiento genuino se ve, se tiene que ver, tiene que traer resultados y demostración de que realmente estamos arrepentidos, de que realmente nos hemos reconciliado con Dios y que de verdad le hemos pedido perdón a Dios de todos nuestros pecados. Y vamos a mirar la primera característica que nos confirma que realmente estamos arrepentidos delante de Dios. Este mismo evangelio según San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19 y por separado el 21. San Lucas capítulo 15, versículo 17
al 19 y por separado el 21. Bueno, vamos a leer corrido, desde el 17 al 21. San Lucas capítulo 15, versículo 17 al 21, leemos que dice así: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Primera característica de alguien que realmente se ha arrepentido: escuchó el mensaje, escuchó la palabra de Dios, meditó acerca de lo que escuchó, lo creyó, por lo tanto se arrepintió. Y muestra de que se ha arrepentido ese hombre, esa mujer, esa persona, muestra de ello es que reconoce que ha pecado. Esta es una de las principales características que demuestran que verdaderamente nos hemos arrepentido. Reconocemos que hemos pecado. En esta parte escritural, en los versículos anteriores y en estos que hemos dado lectura, encontramos, hermanos, la parábola del hijo pródigo que se fue del padre, que se fue y despilfarró por allá la herencia del padre. Pero en cuanto se dio cuenta que se le acabó la herencia y empezó a mendigar, empezó a darse cuenta que le faltaba todo, empezó a cavilar, empezó a pensar y a meditar en su pasado, en lo que disfrutaba antes, en lo que tenía antes, y se acordó de que cuando estaba con su padre todo le iba bien, todo tenía, nada le faltaba, y aún se dio cuenta que aún los trabajadores de su padre también lo tenían todo y vivían bien. Y él ahora, estando lejos de su padre, siendo hijo del padre, él andaba mendigando, él andaba sin comer. Tanta era su necesidad de alimentarse, que dice que quería comerse el alimento de los marranos, el alimento de los puercos, pero tampoco ese le dejaban a donde le habían dado ese trabajo. Amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas, pero estando en esta condición, este joven estando en esa condición, reconoció que había fallado, reconoció que había pecado y pensó en tomar cartas en el asunto, y pensó en ir a demostrar que él estaba arrepentido. No solo lo pensó, sino que tomó acción, tomó cartas en el asunto, se fue del dicho al hecho, se fue del pensar a hacer. Y fue cuando él empezó a decir estas palabras. Dice la palabra de Dios en el versículo 17: y volviendo en sí y reconsiderando, quiere decir, dice que él dijo: ¿cuántos jornaleros trabajadores de la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
como que él dijo, lo que hice estuvo mal. Mejor me hubiera yo quedado con mi padre. Mejor me hubiera quedado allá, estaba mejor, estuviera mucho mejor. Pero había tomado una decisión muy equivocada y errada. Pero ahora él estaba reconociendo que había hecho mal. Ahora él estaba reconociendo que había pecado. Y ahora él estaba reconociendo que necesitaba ir a su padre arrepentido. Dice aquí el versículo 18, dice, sigue diciendo este joven, este hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué quiere decir? Hazme como uno de tus trabajadores. Él se sentía indigno, se sentía inmerecedor de que su padre lo aceptara como hijo. Pero él se conformaba con que el padre lo recibiera como trabajador. Dijo: con eso me doy por bien servido. Él estaba consciente que ya no merecía ser llamado hijo del padre, de su padre. Él se sentía tan indignado, defraudado de él mismo, decepcionado de él mismo. Pero él tomó esta decisión. Dijo: voy a ir a mi padre. Voy a ir a pedirle perdón a mi padre. Y lo dijo y lo hizo. Mire como dice el versículo 20, dice: y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice aquí que él le pidió perdón a su padre. Le dijo a su padre: no soy digno de ser tu hijo. Reconozco que te he fallado y te he fallado mucho. Reconozco que te he ofendido mucho. Te decepcioné, Padre. Te defraudé, Padre. Perdóname. Y con que me des oportunidad de trabajar contigo, yo me doy por bien servido. No me aceptes como hijo. Pero miren la acción del padre. El padre no solamente lo recibió como trabajador, sino dice que lo volvió a tomar como su hijo. Solamente porque este hijo fue capaz de reconocer que había fallado. Lo hemos dicho muchas de las veces: es de humanos fallar, es de humanos pecar, haber hecho lo malo, es de humanos. Todos hemos pecado, la misma Biblia lo dice. No hay hombre que no peque. Pero dice la palabra del Señor en Job capítulo 33, por ejemplo, los últimos versículos: al que dijere pequé, permitido recto y nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma de que lo pasa al sepulcro y su vida se verá en luz. Qué importante, urgente es que reconozcamos de verdad. Es una principal característica que confirma que estamos arrepentidos. Realmente reconocer que hemos pecado. No justificar nuestro pecado, mejor reconocerlo. Reconocer que hemos pecado es de sabios. Cuando alguien ha pecado pero reconoce que ha pecado y pide perdón, es un hombre sabio, es una mujer sabia. ¿Por qué? Porque el que se humilla, el que se arrepiente, el que pide perdón, así como este hijo pródigo, dice que su padre fue movido a misericordia. Cuando nosotros nos reconocemos delante del Padre Celestial, en nombre de Jesús, le pedimos perdón. Él se mueve a misericordia y Él nos perdona. Como dice la Biblia en Miqueas, por en Miqueas capítulo 7, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad
Y olvidas el pecado del resto de tu heredad. Porque no retienes para siempre tu enojo. Porque tú, oh Dios, eres amador de misericordia. Tú tornarás, tú perdonarás, tomarás nuestros pecados y los arrojarás a lo profundo de la mar para nunca más acordarte de ellos. Miren qué bendición es reconocerse. ¿Para qué seguir justificando nuestro pecado? Si la regamos, hay que reconocer la regamos. Si pecamos, hay que reconocer pecamos y pedir perdón a Dios. Aceptar que hemos pecado. Aceptar que hemos pecado es sabiduría. Hay quienes ya hicieron lo malo y todavía se les dice, o se les encara, o se les dice arrepiéntete. Pero yo, ¿por qué? Se justifican con una y tantas cosas. Pero el que más se justifica, el que más se autojustifica, más pecador se vuelve. Más pecado echa sobre él. Porque digo el Señor, que si alguno dijere que no ha pecado, sería mentiroso. Porque todos hemos pecado. Por eso lo digo una vez más. Es de sabios reconocerse pecador. Es mejor reconocerse pecador y pedir perdón a Dios y salimos ganando. ¿Por qué digo salimos ganando? Porque el Señor es movido a misericordia y nos perdona. Por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Jesucristo. Dijo el apóstol Juan en su primera epístola que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso es necesario que sepamos reconocernos delante de Dios y que le pidamos perdón realmente a Dios con todo nuestro corazón, pero de verdad, con un corazón realmente humillado y arrepentido. El hijo pródigo falló. Como decíamos por acá, la regó y la regó feo. Pues nosotros a veces la hemos regado y feo. Hemos metido el pie en donde no debíamos meterlo y feo. Hemos hecho muchas cosas a veces muy desagradables delante de Dios. Pero si somos sabios, si somos entendidos, volvamos al Padre Celestial en el nombre de Jesús, arrepentidos de verdad, como el hijo pródigo, reconociendo que hemos pecado. El Padre Celestial nos perdonará y nos limpiará de todo pecado con la sangre de Jesucristo su Hijo. Esta es una de las principales características que confirman que realmente nos hemos arrepentido y que estamos arrepentidos. Reconocemos de verdad que hemos pecado y de verdad le pedimos a Dios que nos perdone y Dios nos perdona. Segunda característica que quiero mostrarles que confirma que estamos arrepentidos realmente delante de Dios. Y quiero que vayamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, el libro de los Salmos, el Salmo 51. Salmo 51, vamos a leer los versículos 1 al 4. Segunda característica fundamental que confirma, que demuestra que estamos arrepentidos. Salmo 51 dice, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque se ha reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Segunda característica que confirma que realmente estamos arrepentidos, que confirma un arrepentimiento verdadero y genuino. ¿Cuál es esta característica? Sentir pesar o dolor o vergüenza por haber pecado.
en esta parte escritural encontramos al salmista David. Él fue un hombre, el mismo Dios dijo que David fue y fue conforme al corazón de Dios. Pero aun cuando David fue conforme al corazón de Dios, en un momento de ociosidad y de descuido, pecó. David pecó. Y no solamente pecó obrando un pecado, sino 2, 3 pecados a la vez. Pero David, cuando fue confrontado por Dios a través del profeta Natán, y cuando el profeta Natán fue y le declaró su pecado, le señaló su pecado, le sacó a luz su pecado, porque Dios envió a Natán. Natán no solamente fue porque quería molestar a David, no. El profeta Natán fue porque Dios mandó a Natán a sacar a la luz el pecado de David. Y Natán llegó y le dijo a David de esta manera: había un hombre que tenía una sola cordera, con la cual hasta dormía con ella. Pero también había otro hombre que tenía muchas corderas. El primer hombre dice que tenía una sola cordera, una sola oveja, y hasta dormía con ella, la amaba mucho, la quería mucho, era la única que tenía. Y le dice, a ver, había otro hombre que tenía muchas ovejas, muchas corderas. Pero viniendo alguien a visitarle, dice que le dijo Natán, ese hombre que tenía muchas corderas, en vez de tomar una de sus corderas para aderezarla, para prepararla, para darle comer a sus invitados, mejor fue y tomó la cordera de aquel hombre que tenía solo una. Tomó aquella cordera, la mató para darle comer a sus invitados. Dice que David, al oír esto, dice que se enojó y dijo, díganme quién es ese hombre que hizo tal cosa. ¿Cómo es posible que teniendo tantas corderas fue y le quitó a aquel pobre que tenía solo una? Le dijo Natán, ese hombre eres tú, porque tú, teniendo tus esposas, ¿tú por qué tuviste que tomar la esposa de Uría Eteo para dormir con ella? Y dice que David, cuando fue confrontado de esta manera, cuando se le dijo, tú eres ese hombre, porque David mismo había dado una sentencia, dijo, tráigame al tal hombre que hizo esto, que yo mismo lo juzgaré y lo haré que pague al doble, triple y cuádruple el daño que causó. Natán le dijo, ese hombre eres tú. Así es que tú te mereces la muerte. Así es que tú te mereces ser juzgado. Así es que tú debes pagar el 4 tanto o más por el daño que hiciste. Porque se le dijo, ¿por qué tenías que tomar a la mujer de Uría Eteo, tu mejor soldado, tu más allegado soldado, tu fiel soldado? ¿Por qué hiciste eso? Y dice que David no dijo, no, pero yo lo hice por esto, por aquello. Él no se justificó. No, dice que él dijo, yo soy digno de muerte. Haga Dios conmigo lo que le parezca. He pecado. Le dijo Natán, no vas a morir, porque Dios ha remitido tu pecado. Tú no morirás, pero morirá tu hijo, el cual lleva en el vientre Betsabé.
pero le dijo: tú no morirás. Y ahí fue cuando él se dio cuenta que aunque no iba a morir físicamente, pero la consecuencia no se iba a dejar esperar, iba a llegar. Como consecuencia, el hijo de David, concebido por adulterio, murió. Pero antes de que este hijo muriera, dice que cuando él escuchó, o más bien fue confrontado por Natán, dice que él fue cuando fue a hacer esta oración. Todo el Salmo 51 es una oración, a oración de David. Y David oró de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque se ha reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A David le pesó en su corazón. A David le dolió haberle fallado al Señor. A David le dolió haber pecado contra Dios. Pecó terriblemente, pero también así se humilló. También así se arrepintió y dijo: a ti, y solamente a ti el pecado. Estaba diciendo David: me avergüenzo, me da vergüenza lo que hice, me da pena. ¿Cómo fui capaz de hacer eso a mi Señor, a mi Dios, que tanto me ha amado, que tanto me ha confiado, que tanto me ha querido y que tanto me lo ha demostrado? A David le dolió del corazón. Él no se jactó de que había llevado tal acto. Él dice que le dolió en el corazón. Le pesó en el corazón. Y fue cuando él hizo esta oración a Dios y le dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice más: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dijo: mi pecado aquí lo tengo, mi pecado aquí está. Ahora que se me ha declarado, no puedo esconderlo, no puedo negarlo. Mejor bórramelo, quítamelo, Señor, límpiame. Pero él estaba muy dolido con él mismo. Estaba muy avergonzado con él mismo y para con Dios también. Él se sentía demasiado avergonzado. Él no se sentía grande porque había hecho tal cosa, como ahora muchos hacen lo malo y todavía dicen: no, yo sí soy hombre, yo sí soy macho, yo sí soy esto, yo soy... No, él no hizo eso. Él se sintió penado, avergonzado, dolido, y lo demostró, porque dice la Biblia que 7 días después de entrar en el templo, se tiró en el piso, en el suelo, y no comió ni bebió, y se mantuvo en ayuno y oración, pidiendo a Dios misericordia. 7 días y 7 noches. 7 días consecutivos. Vea su demostración de que él estaba arrepentido. Y su demostración de dolor, él oró y lloró. Él no solamente oraba, él lloraba. Él lloraba delante del Señor ahí, pidiéndole, suplicándole que lo perdonara. Y me imagino que hasta le ha de haber dicho: Señor, perdóname. Y si vamos más adelante, mire cómo le dice el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Porque ahí está reconociendo que él se había ensuciado, él se había manchado, él ahora estaba sucio, manchado, porque había pecado. Pero le está diciendo a Dios: purifícame con hisopo y lávame.
y seré emblanquecido más que la nieve. Y más adelante mire cómo le suplica. Le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el Espíritu libre me sustente. Mire, le está suplicando a Dios: no me vayas a abandonar por lo que hice. No me vayas a dejar por lo que hice. Merezco que me dejes. Merezco que me abandones. Merezco que me condenes. Merezco que me mandes al infierno directamente. Pero por favor, Dios, por favor, perdóname. Y Dios, que es bueno, le perdonó. Tuvo que afrontar las consecuencias, pero Dios le perdonó. Y sin duda David no fue a condenación cuando murió. David, por haber tomado esa sabia decisión de reconocerse y de sentirse pesar y dolor por haber pecado, Dios lo perdonó y no dejó de ser conforme al corazón de Dios, aunque pecó. David fue sabio, y ante su mal proceder, ante su pecado, él supo reconocerlo, y él supo, y genuino arrepentimiento. Ahora veremos la tercera característica que confirma un verdadero y genuino arrepentimiento delante de Dios. Job 34:32. Leemos que dice de la siguiente manera: enséñame tú lo que yo lo hicimos. Si nos disponemos con la ayuda de Dios a no volverlo a hacer. Si lo hicimos, lo reconocemos, sentimos pena, pesar y dolor por haberlo hecho, y nos ponemos en una postura de no volverlo a hacer. Se ha fallado. Primera característica es reconocer que se ha fallado, aceptar que se ha pecado y pedir perdón. Segunda característica es sentir pesar o dolor y vergüenza por haber pecado. Que realmente no nos jactemos, al contrario, procuremos realmente un verdadero arrepentimiento. Asegurémonos de estar realmente arrepentidos delante de Dios. A la gente la pudiéramos engañar, a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Malas y desagradables delante de Dios, no. No nos citamos grandes por esas cosas malas que hicimos en el pasado, no. Nos debe dar pena y vergüenza por haber hecho eso indebido. Y tercero, que Dios nos vea que estamos arrepentidos, y que Dios vea que realmente estamos demostrándole que estamos realmente arrepentidos. Y realmente ese era el arrepentimiento. Mueva a Dios a tener misericordia de nosotros. Volvió a vez ser tomado como de la familia. No fue desechado. ¿Por qué? Simplemente arrepentido real y verdaderamente, sinceramente. Oremos a Dios para que así nosotros, por todo lo que nos concedes, permites y das. Gracias porque hasta aquí nos has dado la vida y con ella oportunidad. Gracias por tu palabra que hoy nos concedes escuchar. Señor, ayúdanos y ayúdanos. Perdónanos todo nuestro pasado malo, sucio, negro. Perdónanos todo ese pasado que hoy nos avergüenza, que hoy no queremos ni recordar. Perdónanos completamente. Pero que se vea nuestra regeneración, que se vea el cambio de vida, que se vea